lunes o martes. Desinteresada y despreocupada, agitando suavemente el aire con sus alas, sabiéndose dueña de su trayectoria, la garza vuela sobre la iglesia bajo el firmamento, blanco y alejado, ensimismado. El cielo cesantemente se despliega y retrae, fluye y se detiene. ¿Un lago? Desvanece sus orillas. ¿Una montaña? Es perfecta. El sol tiñe de dorado sus flancos, desciende suavemente. Entonces, el lecho echa plumas blancas eternamente, anhelando la verdad, aguardándola, extrayendo con esfuerzo unas pocas palabras, eternamente anhelando. Un grito surge a la izquierda, otro a la derecha. Las ruedas se desvían en direcciones opuestas. Los autobuses se amontonan en discordia, siempre anhelando. El reloj declara con 12 campanadas que es mediodía. La luz aparece, escamas doradas. Los niños se agrupan, siempre en busca de la verdad. La cúpula es roja. Las monedas penden de los árboles. El humo emerge de las chimeneas. Ladridos, gritos, exclamaciones de hierro en ventana. Pero, ¿y la verdad? Radiando hasta un punto, pies masculinos y femeninos, negros o adornados con oro. Esta época de niebla. ¿Azúcar? No, gracias. El pacto del futuro. La luz de la hoguera ilumina y tiñe el rojo de la habitación, excepto por las siluetas oscuras de sus ojos luminosos. Mientras afuera una camioneta se descarga, la señorita tal cual toma té en su escritorio y los platos de cristal protegen abrigos de piel. Ostentando bajo el resplandor de las hojas a la deriva en las esquinas, arrastrando por ende las ruedas, rociado de plata, ya sea en casa o ausente, agrupado, esparcido, malgastado en escalas distintas, arrastrado hacia arriba, hacia abajo, desgarrado, sumergido, reunido otra vez. ¿Y qué de la verdad? Ahora reuniéndose junto al fuego en el blanco marco de mármol, desde las profundidades de marfil, las palabras que se elevan se liberan de su oscuridad, brotan y se adentran. El libro cae, en la llama, en el humo, en las chispas efímeras, o ahora viajando, en el cuadrado de mármol flotando, los miranetes abajo y los mares de la India, mientras el espacio se despliega azul y las estrellas centellean. ¿Verdad? ¿O ahora satisfecho de lo cercano? La garza retorna perezosa e indiferente. El cielo oculta sus estrellas. Luego, las revela de nuevo. La muralla china. La Gran Muralla China se completó en su extremo norte. Los trabajos avanzaron desde el sureste y el suroeste y se encontraron en ese punto. Este método de construcción por tramos se aplicó también a una pequeña escala dentro de los dos grandes grupos de obreros, el del este y el del oeste. Funcionaba así. Se organizaban equipos de unos 20 trabajadores que se encargaban de un tramo de muralla, de aproximadamente 500 metros. Luego un equipo cercano construía otro tramo del mismo tamaño para conectarlo. Sin embargo, una vez que los tramos estaban totalmente conectados, no seguían construyendo al final de ese kilómetro. En cambio, los equipos eran reubicados para trabajar en áreas totalmente diferentes. Claro, con este sistema surgieron muchos huecos, que se llenaron de forma pausada y gradual. Algunos no hasta después de que se anunciara la finalización de la muralla. De hecho, hay rumores de que hay espacios que nunca se completaron, aunque eso podría ser solo uno de los muchos mitos relacionados con la estructura, y que para algunos es difícil corroborar por sí mismos, dada la vastedad de la construcción. En un comienzo, uno podría pensar que hubiera sido más práctico construir de manera continua, o al menos seguir una secuencia en las dos secciones principales. Después de todo, la muralla se diseñó como defensa contra las tribus del norte,
como era ampliamente promocionada y conocida por todos. Pero, ¿cómo puede una muralla con tantos huecos ser una defensa efectiva? Realmente no solo deja de proteger, sino que está siempre en riesgo. Los segmentos solitarios de la muralla en ciertas áreas podían ser constantemente derribados por los nómadas, en especial por los de aquellos tiempos, que al estar alertas por la edificación, se movían con una rapidez asombrosa, similar a los chapulines, y quizás tenían un panorama más claro de la construcción que incluso nosotros los constructores. A pesar de todo, la construcción no podía haberse llevado a cabo de otra manera. Para comprenderlo es esencial considerar que la muralla debía servir como protección durante generaciones. Por ende, era primordial una construcción meticulosa, la incorporación del conocimiento arquitectónico de todas las culturas y eras, y un compromiso duradero de parte de los constructores. Claro, para labores más simples se podía confiar en los trabajadores locales, hombres, mujeres y niños que se enlistaban por un buen pago. Un tramo de 500 metros podía completarse alrededor de 5 años. Para ese momento, típicamente, los supervisores estaban exhaustos y habían perdido confianza en sí mismos, en el proyecto y en el mundo en general. Mientras aún estaban inmersos en la alegría de las celebraciones por la finalización de 1000 metros de muralla, eran enviados a lugares remotos. Durante su viaje observaban segmentos completados de la muralla emergiendo a intervalos. Cruzaban por las áreas de los administradores de alto rango, quienes les otorgaban obsequios como símbolo de reconocimiento, y escuchaban los ecos de alegría de nuevos contingentes, de obreros que se unían desde los rincones del país. Veían bosques talados para madera, destinada a andamios de la muralla, y observaban cómo montañas se descomponían en piedra para la estructura. En lugares sagrados oían cantos de devotos rezando por la finalización de la construcción. Todo esto aliviaba su inquietud. La vida serena en sus hogares les rejuvenecía. El respeto que la comunidad tenía hacia quienes participaban en la construcción, la atenta escucha de sus relatos y la confianza inquebrantable de que, algún día, la muralla estaría completa. Todo ello resonaba profundamente en ellos. Entonces, con renovada esperanza, se despedían de sus seres queridos. La pasión por continuar con la monumental tarea se volvía incontenible. Dejaban sus hogares antes de lo previsto, acompañados en su partida por buena parte de la comunidad. Por los caminos se veían multitudes, banderas y pendones. Nunca habían apreciado cuán vasto, próspero, hermoso y unido era su país. Cada compatriota era alguien para quien estaban edificando un baluarte protector y que les estaría eternamente agradecido. Unidad, unidad, todos juntos, en un esfuerzo conjunto del pueblo, con una energía que ya no estaba confinada al cuerpo individual, sino que fluía y retornaba a lo largo y ancho de la inmensa China. Ante estos hechos, se puede entender el método de construcción por fragmentos. Y no resulta extraño que haya dedicado tanto tiempo a este aspecto. Representa el núcleo central de toda la construcción del muro, por más trivial que pueda parecer a simple vista. Si deseo comunicar los pensamientos y experiencias de ese periodo, y hacer que se entiendan, no puedo subestimar la importancia de este tema. Primero es esencial reconocer que en esa era se lograron hazañas que apenas se sitúan un poco por detrás de la Torre de Babel, aunque en cuanto al placer que dieron a Dios, al menos desde una perspectiva humana, tuvieron un efecto diametralmente opuesto al de dicha torre. Menciono esto porque cuando comenzó la construcción, un sabio escribió un libro donde establecía esta comparación con gran claridad. En su obra intentaba argumentar que la Torre de Babel no fracasó por las razones popularmente citadas, o al menos que la razón principal no estaba entre las comúnmente aceptadas. No solo daba a conocer sus argumentos en textos y testimonios, sino que alegaba haber examinado personalmente el lugar, y con base en ello concluyó que la torre se vino abajo y estaba destinada a hacerlo debido a la fragilidad de sus cimientos. En este aspecto nuestra época era indiscutiblemente superior a la anterior. Casi todas las mentes ilustradas de nuestro tiempo eran maestros albañiles de oficio e infalibles en la tarea de establecer sólidos cimientos. Sin embargo, el propósito principal del erudito no era hacer esa demostración.
postulaba que solo la Gran Muralla asentaría, en la era de la humanidad, una base firme para una torre de Babel. Primero vendría la muralla y luego la torre. Durante esa época su libro era leído por muchos, pero debo admitir que hasta hoy no logro entender completamente cómo visualizó esta torre. ¿Cómo podría la muralla, que no formaba un círculo completo, sino más bien una especie de semicírculo, ser el cimiento de una torre? Quizá lo viera en un sentido más simbólico o espiritual, pero en ese caso, ¿por qué se dio tanta importancia a la muralla, una estructura tangible, producto del esfuerzo y vida de tantos? ¿Y por qué el libro contenía planos, aunque fuesen vagos, que esbozaban la torre y propuestas detalladas sobre cómo dirigir la energía del pueblo hacia esta nueva y grandiosa obra? En aquellos tiempos había un cierto desorden mental, y ese libro es solo un reflejo de ello. Quizás debido a que tantas personas estaban poniendo todo su empeño en alcanzar un objetivo en común. La esencia humana, que tiende a ser libre y desenfrenada, como el polvo que vuela, no se lleva bien con las restricciones. Si se le impone un límite, pronto buscará sacudirse con frenesí, derribando muros, rompiendo cadenas e incluso lastimándose a sí misma en el proceso. Se cree que tales reflexiones, que inicialmente podrían haber argumentado contra la construcción del muro, no pasaron desapercibidas para la alta dirección al decidir sobre el método fragmentado. Nosotros, y al decir esto hablo en nombre de muchos, nos dimos cuenta por primera vez de los mandatos de la alta dirección y reconocimos que sin su guía, ni nuestra educación formal, ni nuestra percepción personal, habrían sido suficientes para comprender nuestro modesto papel en el gran esquema de las cosas. En la oficina de la dirección, cuya ubicación y quienes estaban allí son detalles que nadie a quien consulté supo o recordó. Me imagino que todos los deseos y pensamientos humanos fluyen en una dirección, mientras que todas las metas y logros humanos fluyen en la contraria. Y a través de las ventanas, la luminosidad de las esferas divinas iluminaba las manos de los líderes, mientras elaboraban los planes. Por ello, un observador imparcial podría descartar la noción de que, si la dirección realmente hubiese querido una construcción continua, no habrían podido superar los desafíos que se les presentaban. Por lo tanto, la única inferencia lógica es que la alta dirección eligió conscientemente que la construcción estuviera fragmentada, pero la construcción por segmentos parece algo temporal, una solución por compromiso. De ahí se dedujo que la dirección buscaba intencionalmente algo provisional. Es una deducción peculiar, por supuesto, pero que, mirado desde otra perspectiva, parece tener su propia lógica. Hoy en día tal vez se pueda hablar de esto sin miedo. Sin embargo, en aquel tiempo incluso los más sabios seguían una regla no escrita. Esfuérzate al máximo por entender las directrices de la dirección, pero solo hasta cierto punto. Más allá de eso, abstente de cuestionarlas. Era un principio sensato que se explicaba mejor con una analogía que se repetía constantemente. Deja de pensar en ello, no porque puede atraerte consecuencias negativas, sino porque no está claro si realmente te perjudica o no. No se puede generalizar sobre los daños o beneficios que pueda traer. Lo que te ocurre es como un río en primavera. A medida que su caudal aumenta, se ensancha y arrastra con fuerza todo a su paso, pero mantiene su rumbo hacia el océano, donde es recibido como un tributario digno del mar. Reflexiona sobre las directrices hasta este punto, pero cuando el río se desborda pierde su forma, se desacelera e intenta, contra su naturaleza, formar pequeños lagos en tierra firme, inundando campos sin poder mantener esa expansión por mucho tiempo. Eventualmente regresa a sus orillas y durante el calor que llega después, se reduce tristemente. No te detengas a reflexionar sobre las directrices más allá de ese punto. Dicho esto, la analogía podría haber sido sumamente pertinente durante la construcción del muro, pero para el propósito de mi relato, solo tiene una relevancia parcial. Mi enfoque es puramente histórico. Los destellos de tormentas pasadas ya no brillan, permitiéndome buscar una explicación para la construcción fragmentaria más allá de las razones que satisfacían a la gente en ese entonces. Mis capacidades cognitivas pueden tener sus límites, pero el vasto tema que busco abordar es infinito. ¿Qué amenaza representaba la Gran Muralla? Era contra los nómadas del norte. Soy originario del sudoeste de China.
Ninguna tribu del norte podría amenazar nuestra región. Conocemos de ellos a través de los textos antiguos. Las descripciones de sus barbaries nos hacen estremecer mientras disfrutamos de la serenidad de nuestros hogares. En detalladas ilustraciones observamos rostros feroces, bocas abiertas, dientes afilados listos para morder, y ojos salvajes que parecen buscar constantemente una presa. Usamos estas imágenes para asustar a los niños traviesos, y al hacerlo inmediatamente lloran y buscan consuelo en nuestros brazos. Pero en realidad sabemos poco de estas tierras del norte. Nunca las hemos visitado, y si nos quedamos en nuestras aldeas probablemente nunca lo haremos. Incluso si estos nómadas decidieran atacarnos montados en sus caballos salvajes. La tierra es tan inmensa que no les permitiría alcanzarnos y se perderían en el aire. Así que, si todo es así, ¿por qué abandonamos nuestros hogares? El río serpenteante, los puentes, el calor de nuestros padres, el consuelo de nuestras esposas, el risueño futuro de nuestros hijos, y nos dirigimos a una ciudad lejana, pensando siempre en ese muro aún más distante. ¿Por qué, en efecto? Pregúntenle a la dirección. Ellos nos tienen en su vista. Mientras ponderan sus grandiosos asuntos, también están conscientes de nosotros. Comprenden nuestras menudas preocupaciones, nos visualizan a todos, reunidos en nuestras simples moradas, y juzgan la oración que el patriarca murmura antes de dormir, rodeado de su familia. Y si me permito reflexionar sobre la dirección, debería añadir que, en mi opinión, siempre ha existido. No fue formada a raíz de un sueño esplendoroso sobre el futuro, ni convocada en una reunión apresurada. No nos sacaron abruptamente de nuestras camas con un propósito fugaz, ni nos hicieron poner una lámpara en honor a algún favor efímero de un dios, solo para reprendernos en un oscuro rincón al día siguiente. No, imagino que la dirección ha sido eterna, así como el plan para construir el muro. Los ingenuos del norte pensaron que ellos eran la razón. El noble y crédulo emperador pensó que él había ordenado su construcción. Pero nosotros que pusimos cada piedra sabemos la verdad, y sin embargo permanecemos en silencio. Incluso mientras se construía el muro y hasta el día de hoy, he averiguado anécdotas de distintas personas. Hay ciertos enigmas que, hasta cierto grado, solo se pueden desentrañar de esta manera. Usando este método, llegué a entender que, como chinos, contamos con instituciones tanto populares como gubernamentales, que son increíblemente transparentes, mientras que otros son insólitamente enigmáticas. Explorar las razones de estos fenómenos, especialmente de los últimos, siempre ha sido de mi interés y sigue siéndolo, y la construcción del muro es en gran parte una reflexión sobre estos asuntos. Individualmente, entre nuestras instituciones más enigmáticas se encuentra el imperio mismo. Es cierto que en Pekín, en el corazón de la corte, parece haber algo de claridad sobre el tema, pero esta claridad es más una ilusión que una realidad. Los académicos de Derecho e Historia en las universidades sugieren tener un entendimiento profundo de estas materias y asumen la capacidad de impartir dicho conocimiento a sus estudiantes. Pero a medida que bajamos a niveles educativos más básicos, es natural que las dudas sobre este entendimiento se desvanezcan, y un conocimiento superficial se yergue, imponente, basado en máximas ancestrales que, aunque no han perdido su veracidad fundamental, quedan eternamente veladas en la neblina de la ambigüedad. Sin embargo, en mi punto de vista, es justamente por el imperio a quien deberíamos cuestionar a la gente, ya que es en ellos donde el imperio halla su último respaldo. Claro está que, en este tema solo puedo referirme, una vez más, a mi propia tierra. Más allá de los dioses del campo y el tributo hacia ellos, que de forma bella y diversa marcan el año, nuestro interés recae solo en el emperador, pero no en el emperador de ahora. Quisiéramos pensar en el actual si supusiéramos quién es o tuviéramos información clara de él. Por supuesto, siempre intentamos, y es el único interés que nos llena, descubrir algo de él. Pero, por más raro que parezca, casi no se podía saber nada, ni de los viajeros, aunque recorrieran buena parte de nuestro territorio, ni de las comunidades cercanas o distantes, ni de los navegantes, a pesar de que no hayan surcado solo nuestros modestos ríos, sino también los ríos sagrados. Es verdad que escuchamos mucho, pero no logramos entender nada de todos estos datos.
Nuestro territorio es tan vasto que ningún relato mágico podría describir su magnitud. El cielo apenas alcanza a cubrirlo, y Pekín es apenas una mancha. El Palacio Real, un simple punto. Claro está que, en comparación en los distintos estratos del mundo, el emperador, por ser emperador, es majestuoso. Pero el emperador en mi vida, un ser humano como nosotros, descansa en una cama, al igual que hacemos nosotros. Sin duda es grande, pero también podría ser angosto y pequeño. Al igual que nosotros, a veces estira sus brazos y piernas, y si está muy fatigado, bosteza con su boca finamente formada. Pero, ¿cómo podríamos estar al tanto de eso miles de kilómetros al sur, cerca de las altas montañas del Tíbet? Cualquier noticia que nos llegara, si es que llegara, sería obsoleta. Alrededor del emperador se reúne la corte, luminosa y enigmática. Resentimiento y rivalidad disfrazados de subordinados y aliados. El contrapeso de la autoridad imperial, siempre buscando con sus flechas tóxicas derrocar al emperador. El reino es eterno, pero el emperador individual se desvanece. Incluso dinastías completas se desploman y dan su último suspiro. El pueblo nunca será consciente de estas batallas y adversidades, como los que arriban tarde. Como forasteros a una ciudad, se quedan al fondo de sus callejuelas repletas de gente, viviendo serenamente con lo que han traído. Mientras que a lo lejos, en el mercado central, en pleno foco ocurre la ejecución de su líder. Hay una leyenda que ilustra bien esta dinámica. Se dice que el emperador, desde su lecho de agonía, ha enviado un mensaje exclusivamente para ti. Su humilde súbdito, una figura insignificante que se ha apartado al rincón más alejado, lejos del resplandor imperial. El emperador, según cuentan, mandó un mensaje directamente de su lecho de agonía, un mensaje exclusivamente para ti, su humilde súbdito, una figura insignificante que se ha apartado al rincón más lejano, lejos del resplandor imperial. Instruyó al mensajero para que se inclinara junto a su cama y le susurrara el recado al oído. Le pareció tan crucial que pidió al mensajero que lo repitiera. El emisario, con un gesto afirmativo, confirmó la exactitud del mensaje. Ante todos los que habían venido a verlo de su despedida, los notables de su reino, que rodeaban un círculo en las escaleras anchas y elevadas, despidió a su mensajero. Este partió de inmediato, robusto e incansable. Extiende un brazo, luego el otro, abriéndose paso entre la multitud. Si encuentra algún obstáculo, señala su pecho, donde lleva un emblema del sol. Así avanza con destreza, como nadie más podría hacerlo. Pero la multitud es interminable. Las viviendas son incontables. Si hubiera un espacio despejado, avanzaría rápido y pronto escucharías el golpe en tu puerta. Pero ahora sus esfuerzos parecen fútiles. Aún está tratando de atravesar los 4 internos del palacio más oculto. Nunca logrará salir, y si lo hiciera no habría avanzado mucho. Tendría que descender las escaleras y al hacerlo no habría recorrido gran distancia. Tendría que atravesar los patios, luego el segundo palacio que rodea el primero, y nuevamente las escaleras y patios, otro palacio y así sucesivamente por eones. Y si al final llegara a salir por la última puerta, pero eso jamás sucederá, la capital imperial y el corazón del mundo sigue allí, frente a él, apilada y densa. Nadie atraviesa este lugar, y mucho menos con un mensaje de alguien que ya no está vivo. Pero uno se sienta en su ventana, mirando a la oscuridad, y sueña con ese recado al caer la noche. Así es exactamente como nuestra gente ve al emperador, sin esperanza y al mismo tiempo esperanzados. No saben qué emperador está al mando, e incluso hay incertidumbre sobre el nombre de la dinastía. En las escuelas se enseña mucho sobre temas como la sucesión, pero la duda generalizada en este tema es tan amplia que incluso los estudiantes más destacados se ven influenciados por ella. En nuestros pueblos, emperadores que fallecieron hace mucho tiempo son considerados actuales, y uno de ellos, que ahora vive solo en leyendas, ha recibido una proclamación reciente, que el clérigo leyó en voz alta desde el púlpito. Las batallas de nuestra historia más antigua se luchan ahora como si fueran nuevas. Y con el rostro al rojo vivo, tu compañero irrumpe en tu hogar con las noticias.
Las consortes imperiales, excesivamente consentidas en almohadones de seda, desviadas de las tradiciones nobles por cortesanos intrigantes, abrumadas por la ambición, movidas por la avaricia y desmedidas en sus deseos, perpetúan sus atrocidades una y otra vez. Cuanto más se remontan en el tiempo, más intensamente brillan todos sus actos, y con un agudo grito de angustia, nuestra gente finalmente descubre cómo una emperatriz de hace milenios bebía vorazmente la sangre de su esposo. Así es como la gente ve a los líderes de antaño, pero confunden a los actuales con los que ya no están. Si alguna vez, solo una vez en la vida de alguien, un oficial imperial de paso por la región llega a nuestro pueblo, hace ciertas demandas en nombre del liderazgo, revisa los registros tributarios, observa una clase escolar, pregunta al sacerdote acerca de nuestras actividades, y luego, antes de montar en su palanquín, resume todo en un extenso discurso a los habitantes reunidos, en ese momento se dibuja una sonrisa en cada rostro. Un hombre lanza una mirada esquiva a otro y se inclina hacia sus hijos, intentando que el oficial lo vea. ¿Cómo, piensa la gente, puede hablar de alguien que ha fallecido como si aún estuviera vivo? Este emperador ya partió hace mucho. La dinastía ha terminado. El oficial nos está jugando una broma. Pero vamos a fingir que no nos hemos dado cuenta, para no ofenderlo. Sin embargo, en serio, solo obedeceremos a nuestro líder actual, porque hacer lo contrario sería un error. Y detrás del palanquín del oficial, mientras se aleja rápidamente, emerge de una tumba ya desgastada alguien que ha sido escogido al azar como líder de la comunidad. De igual forma, entre nosotros, la gente suele verse poco conmovida por revueltas políticas y conflictos actuales. Aquí recuerdo un suceso de mis años mozos. En una región vecina, pero aún bastante distante, se desató una insurrección. Ya no recuerdo los motivos. En cualquier caso, no son relevantes aquí. En esa región surgen razones para rebelarse constantemente. Son una comunidad muy pasional. Pues bien, una vez un vagabundo que había viajado por esa región llevó a casa de mi padre un manifiesto insurrecto. Era un día de celebración. Nuestra sala estaba llena de visitantes. El sacerdote se encontraba entre ellos y examinó el manifiesto. De repente todos rompieron en risas. El documento fue hecho trizas en el alboroto general y el vagabundo fue echado a patadas de la sala, aunque ya se le había compensado con creces. Todos se dispersaron y salieron al espléndido día. ¿La razón? El dialecto de la región vecina difiere bastante del nuestro, y esas diferencias se reflejan también en ciertos modismos escritos, que para nosotros tienen un tinte anticuado. Pues bien, el sacerdote apenas había leído un par de líneas de esa forma, y la gente ya había tomado una decisión. Viejas historias escuchadas hace tiempo y superadas hace mucho. Y aunque, según lo que recuerdo, un modo de vida desolador parecía evidenciarse a través del vagabundo, la gente se reía y negaba con la cabeza, no estando dispuesta a escuchar más. Así de predispuesta está la gente en nuestra zona a olvidar el presente. Si uno llegara a concluir de tales fenómenos que, en esencia, no contamos con un emperador, no estaría desencaminado. Tengo que reiterarlo una y otra vez. Tal vez no hay una comunidad más leal al emperador que la nuestra en el sur, pero el emperador no se beneficia de nuestra devoción. Es cierto que a la entrada de nuestro pueblo se erige sobre un pedestal el dragón sagrado, que, según la memoria colectiva, ha rendido homenaje lanzando su aliento llameante directamente hacia Pekín. Pero para la gente de la aldea, Pekín es más desconocido que el más allá. ¿Realmente puede existir un lugar donde las casas se amontonan, extendiéndose más allá de lo que nuestros ojos pueden ver desde nuestras montañas, con personas abarrotadas entre esas casas día y noche? En lugar de visualizar tal ciudad, nos resulta más sencillo creer que Pekín y su emperador son uno solo, algo parecido a una nube, que flota tranquilamente bajo el sol a lo largo de los siglos. Como resultado de tales creencias, llevamos una vida, en cierto modo, libre y sin restricciones. No es inmoral. Raramente he encontrado en mis viajes una moralidad tan pura como la de mi tierra, pero sí una vida que no se adhiere a las leyes contemporáneas y que se rige solo por la sabiduría y las enseñanzas que provienen de tiempos antiguos. Evito generalizar y no pretendo decir que tales cosas sucedan en los 10.000 pueblos de nuestra región,
o de hecho en las 500 regiones de China. Pero basándome en los muchos textos que he consultado sobre este asunto y en mis numerosas observaciones, especialmente desde que la construcción de la muralla, con toda la gente involucrada, brindó la oportunidad para que una persona empática recorriera las almas de casi todas las regiones, basándome en todo esto, quizás pueda afirmar con certeza que en la relación con el emperador, la percepción dominante revela una tras otra cierta característica esencial, que es común a la visión en mi tierra natal. Ahora bien, no quisiera que se considerara esta percepción como una virtud, sino todo lo contrario. Es cierto que en gran medida el gobierno es culpable, ya que en el imperio más longevo del mundo, hasta el día de hoy, no ha logrado o ha descuidado promover de manera suficientemente clara la institución del imperio para que su influencia sea directa y constante hasta los confines más alejados del territorio. Sin embargo, también hay en esto una cierta limitación en la capacidad del pueblo para imaginar o creer, que no ha logrado extraer la idea del imperio de su estado meditativo en Pekín y hacerla una realidad viva y palpable en los corazones de los ciudadanos que, no obstante, desearían nada más que experimentar esa conexión una vez y luego estar dispuestos a dar su vida por ese sentimiento. Por lo tanto, esta percepción no es verdaderamente una virtud. Es aún más notable que esta misma limitación parezca ser una de las principales formas de cohesión de nuestro pueblo. En realidad, si se nos permite decirlo, es la tierra misma en la que habitamos. Detallar por qué presentamos esta carencia no solo sacudiría nuestra conciencia, sino que por lo que es aún más grave, nos haría tambalear. Por eso, prefiero no adentrarme más en estas cuestiones por ahora. Un crimen por deshonra. En toda la historia de la humanidad, no existe un capítulo más instructivo para el corazón y la mente que los registros de sus errores. Cuando se cometía un gran crimen, una fuerza poderosa entraba en acción. Si en las emociones cotidianas se esconde la capacidad para desear, en situaciones de pasión intensa se destaca y evidencia más. El observador de la humanidad, que comprende cuánto se puede atribuir correctamente al mecanismo de la voluntad común y cuánto se puede razonar por analogía, puede extraer mucha experiencia de esta fuente para su psicología y aplicarla a la vida moral. El corazón humano es algo tan uniforme y al mismo tiempo tan complejo. Una misma facultad o deseo puede manifestarse de 1000 maneras y direcciones. Puede dar lugar a 1000 fenómenos contradictorios y puede aparecer de manera diferente en 1000 personalidades. De un mismo tipo de inclinación, pueden surgir 1000 personalidades y acciones diversas, incluso si el individuo en cuestión no tiene idea de tal afinidad. Si hubiera un Linneo para una raza humana, en lo que respecta a inclinaciones e impulsos, el reino sería vasto. Muchas personas cuyos vicios están actualmente restringidos por una sociedad cerrada y por la ley, estarían en la misma categoría que el monstruo Borgia. Desde este punto de vista, la forma habitual de abordar la historia representa muchas objeciones. Y creo que aquí reside la dificultad que ha llevado a que el estudio de la historia tenga tan poco impacto en la vida civil. Entre las emociones intensas que experimentan las personas en acción y la mente tranquila del lector que observa la acción, existe un contraste tan marcado, un espacio tan amplio, que resulta difícil e incluso imposible para este último siquiera sospechar una conexión. Se crea un vacío entre el protagonista de la historia y el lector que impide cualquier posibilidad de comparación o aplicación. Y en lugar de despertar un alma saludable que advierte una seguridad excesiva, solo provoca escepticismo. Consideramos al desafortunado, que sigue siendo tan humano como nosotros, tanto cuando comete el acto como cuando lo expía, como una criatura de otra especie cuya sangre fluye de manera diferente a la nuestra y cuya voluntad no sigue nuestras mismas normas. Su destino nos enseña muy poco, ya que la empatía se basa únicamente en una vaga conciencia de un peligro similar, y estamos muy lejos de siquiera sospechar tal similitud. Cuando se pierde esta conexión, se pierde también la lección, y la historia, en lugar de ser una fuente de enriquecimiento, se limita a satisfacer nuestra curiosidad. Para alcanzar su propósito,
debe optar por uno de estos dos enfoques. O el lector debe volverse tan apasionado como el protagonista, o el protagonista debe volverse tan indiferente como el lector. Soy consciente de que muchos de los mejores historiadores, tanto antiguos como modernos, han seguido el primer método y han ganado el aprecio de sus lectores por su estilo al contar el tema. Por eso es una intromisión por parte del autor y una violación de la libertad republicana del público lector, que tiene el derecho a juzgar. Al mismo tiempo, es una infracción de la ley a los límites, ya que este enfoque pertenece exclusiva y propiamente al orador y al poeta. El último método solo está disponible para el historiador. El protagonista debe ser tan frío como el lector, o dicho de otra manera, debemos conocerlo antes de que comience a actuar. Debemos verlo no solo en acción, sino deseando actuar. Sus pensamientos nos interesan mucho más que sus acciones, y las fuentes de sus pensamientos aún más que las consecuencias de sus acciones. Se ha investigado el terreno del Vesubio para descubrir el origen de esta cuestión. ¿Y por qué se presta menos atención a un fenómeno moral que a uno físico? ¿Por qué no nos fijamos igualmente en la naturaleza y la situación de las cosas que rodean a un hombre en particular hasta que la chispa en su interior prenda fuego? El soñador, que se maravilla con lo extraordinario, queda fascinado por la singularidad y la maravilla de dicho fenómeno. Pero el amigo de la verdad busca una explicación para estos fenómenos. La busca en la estructura inmutable del alma humana y en las condiciones cambiantes a las que está sujeta desde el exterior. Y al buscar en ambas, está seguro de encontrarla. Ya no le sorprende ver cómo en ese mismo terreno, donde en otros lugares brotan plantas sanas, también puede crecer el veneno. Tampoco le extraña descubrir que la sabiduría y la locura, la virtud y el vicio nacen de una misma raíz, sin entrar en los beneficios que este enfoque aporta a la psicología. Este método ya merece preferencia por sí mismo, porque elimina ese desprecio cruel y esa arrogante con seguridad con la que la virtud suele mirar a quienes han caído. Además, promueve un espíritu de tolerancia, sin el cual ningún fugitivo puede volver atrás. Ninguna reconciliación entre la ley y quien la ha quebrantado es posible, y ningún miembro herido de la sociedad puede evitar la humillación absoluta. ¿Tenía derecho el criminal, del que hablaré ahora, a pelear ese espíritu de tolerancia? ¿Estaba verdaderamente perdido para el cuerpo del Estado sin posibilidad de redención? No adelantaré el veredicto del lector. Nuestra indulgencia ya no le servirá de nada, ya que falleció a manos del verdugo. Pero el análisis de su crimen quizás instruya a la humanidad y posiblemente también a la justicia. Christian Wolff era hijo de un mesonero en una ciudad de provincias, cuyo nombre se mantendrá en secreto por razones que serán evidentes más adelante. Tras la muerte de su padre, ayudó a su madre en el negocio hasta llegar a los 20 años. Sin embargo, el negocio no iba bien, y Wolff pasaba muchas horas sin hacer nada. Y en la escuela tenía una reputación de ser bastante perezoso. Las chicas mayores se quejaban de su viveza, mientras que los chicos del pueblo admiraban su creatividad. La naturaleza no le había favorecido físicamente. Con una estatura pequeña e insignificante, cabello rizado de un desagradable tono negro, nariz achatada y labio superior hinchado debido a un golpe de un caballo, su apariencia resultaba repulsiva y alejaba a las mujeres, proporcionando suficiente material para las bromas de sus amigos. Con obstinación se esforzaba por ganarse lo que faltaba debido a su desagradable apariencia, ya que deseaba agradar. Era un hombre sensual y se convencía a sí mismo de que estaba enamorado. La joven a la que eligió lo trataba mal y temía que sus rivales tuvieran más suerte. Sin embargo, la joven también era pobre. Un corazón que no respondía a sus afectos podría abrirse a sus regalos, pero él mismo estaba en apuros económicos, y su vano intento de mostrarse atento e interesado consumía las pequeñas ganancias de su mísero negocio. Era demasiado perezoso e ignorante para mejorar su situación mediante la especulación, y al mismo tiempo demasiado orgulloso y delicado para cambiar su estatus de propietario por el de campesino. No veía otra opción que tomar un camino donde ya otros lo habían transitado con más éxito: el camino de la caza furtiva para ganar dinero de manera honrada. Su ciudad natal limitaba con un bosque que era propiedad de un soberano, y se convirtió en un cazador furtivo.
depositando cuidadosamente las ganancias de sus saqueos en manos de su señora. Entre los pretendientes de Joanna estaba Robert, un cazador al servicio del guardabosque. Este hombre pronto se dio cuenta de la ventaja que había obtenido gracias a la generosidad de su rival, y lleno de envidia investigó la fuente de ese dinero. Empezó a frecuentar con más asiduidad el sol, que era la señal de la posada, y su ojo envidioso y celoso pronto le reveló de dónde venía el dinero. Poco tiempo antes, se había promulgado un estricto edicto contra los cazadores furtivos, condenando a los infractores a la casa de corrección. Robert no dejó de observar los caminos secretos de su rival, y finalmente lo sorprendió infraganti. Wolf fue detenido, y solo pudo evitar la sanción de una multa mediante la pérdida de todos sus bienes. Robert triunfó, su rival fue derrotado y Joanna ya no le hacía más favores. Ahora era un mendigo. Ahora Wolf sabía muy bien quién era su enemigo, y sabía que éste era el afortunado poseedor de Joanna. La desesperación se mezcló con su orgullo herido. El hambre lo impulsó a aventurarse en el mundo, y la venganza y la pasión lo consumieron. Por segunda vez se convirtió en un cazador furtivo, pero la vigilancia incrementada de Robert fue nuevamente su perdición. Ahora enfrentó toda la dureza de la ley, ya que no tenía nada más que ofrecer, y en pocas semanas fue enviado a la casa de corrección cerca de la capital. Había pasado aquel año de castigo, y la ausencia había avivado aún más su pasión, mientras que su obstinación había crecido bajo el peso de su desgracia. Tan pronto como recuperó su libertad, se apresuró a regresar a su lugar de nacimiento para presentarse ante Joanna. Apareció, pero todos lo rechazaron. La necesidad apremiante finalmente quebrantó su orgullo y venció su sentido de debilidad personal. Se ofreció a trabajar para el rico del lugar a cambio de un salario. Pero el granjero se encogió de hombros al ver a este joven de aspecto débil, y la robusta figura de otro candidato fue decisiva en la mente del insensible patrón. Hizo un último intento al solicitar el último puesto disponible, el de pastor de la ciudad. Pero el campesino no estaba dispuesto a confiar sus cerdos a un fugitivo. Frustrado en todos sus esfuerzos y rechazado en todos los lugares, se convirtió en un cazador furtivo por tercera vez, y una vez más cayó en manos de su vigilante enemigo. La reincidencia duplicó la gravedad de su delito. Los jueces revisaron el Código Penal, pero no tomaron en cuenta el estado mental del acusado. El decreto contra la caza furtiva exigía una sanción severa y ejemplar, por lo que Wolf fue sentenciado a 3 años de trabajo forzados en la construcción de fortificaciones, y recibió en la espalda la marca de la horca. Una vez cumplió este periodo, salió de la fortificación como una persona completamente diferente. Comenzó una nueva etapa en su vida. Escuchemos sus propias palabras, tal como las confió más tarde a su consejero espiritual y ante la corte. «Entré en la fortificación», dijo, «como un hombre perdido, y salí de ella como un villano. Aún tenía algo en el mundo que valoraba, y mi orgullo se había inclinado ante la vergüenza. Cuando me llevaron a la fortificación me encerraron con 23 prisioneros, 2 de los cuales eran asesinos, mientras que los demás eran ladrones y vagabundos. Se burlaban de mí cuando hablaba de Dios y me incitaban a pronunciar blasfemias contra el Redentor. Cantaban canciones obscenas en mi presencia, que yo desafortunadamente no podía evitar escuchar con repulsión y horror. Lo que veía hacer era aún más degradante para mi sentido de la decencia. No pasaba un día sin que ocurriera alguna acción vergonzosa, sin que se tramara algún malvado plan. Al principio evitaba a esa gente y trataba de evitar cualquier contacto con ellos como podía, pero necesitaba la simpatía de alguien, y la brutalidad de mis carceleros me había privado incluso de mi perro. El trabajo era duro y agotador. Mi cuerpo estaba debilitado, necesitaba ayuda, y si tenía que hablar, también necesitaba compasión, y me había obligado a comprarla con los últimos vestigios de mi conciencia. Así que finalmente me acostumbré a lo más degradante y en poco más de un cuarto de año superé a mis instructores. Ahora tenía sed de libertad, como sed de venganza. Todos los hombres me habían ofendido, pues todos eran mejores y más felices que yo. Me consideraba el mártir de los derechos naturales, la víctima de la ley.
Rechinaba los dientes, frotaba mis cadenas cuando el sol se alzaba tras las montañas, sobre la que levantaba la fortificación. Una amplia vista era un doble tormento para un prisionero. La brisa libre que soplaba a través de las aberturas de mi celda, el ave que se posaba en los barrotes de mi ventana, parecían burlarse de mi libertad perdida y hacían mi confinamiento aún más desolador. Entonces juré un odio feroz e invencible contra todo lo que se asemejara al hombre, y he mantenido fielmente mi juramento. Mi primer pensamiento, tan pronto como fui libre, fue mi ciudad natal. Aunque no esperaba encontrar allí mi futuro sustento, prometía mucho en términos de satisfacción para mi sed de venganza. Mi corazón latió más rápido al ver el campanario de la iglesia alzándose a lo lejos desde el bosque. Ya no era el consuelo sincero que experimenté la primera vez que regresé allí. El recuerdo de todas las aflicciones, de todas las persecuciones que había sufrido entonces, me despertó de un letargo espantoso. Cada herida volvía a sangrar, cada cicatriz se abría de nuevo. Aceleré mis pasos, pues caminaba con la idea de aterrorizar a mis enemigos con mi repentina aparición. Y ahora ansiaba una nueva humillación tanto como antes la había tenido. Las campanas tocaban anunciando las vísperas mientras yo me encontraba en medio del mercado. Los fieles se amontonaban en la iglesia. Ahora me reconocían y todos los que se acercaban retrocedían tímidamente. Siempre me gustaron mucho los niños pequeños, e incluso ahora, por un impulso involuntario, le di un groschen a un niño que saltaba a mi lado. El niño me miró por un momento y luego me lanzó el groschen en la cara. Si mi sangre hubiera estado más fría, habría recordado que la barba que había traído de la fortificación desfiguraba mi rostro de la manera más horrible. Pero mi mal corazón había nublado mi razón. Derramé lágrimas como nunca antes lo había hecho. El muchacho no sabe quién soy ni de dónde vengo, me dije ahora, medio en voz alta. Y sin embargo me rechaza como si fuera una bestia malévola. ¿Tengo alguna marca en la frente? ¿O he dejado de parecer un hombre porque ya no puedo amar a nadie? El desprecio de este muchacho me hirió más que 3 años de servicio en las galeras, porque le había hecho un favor y no podía acusarle de odio personal. Me senté en una leñera frente a la iglesia. No sé exactamente lo que deseaba en ese momento, pero sí sé que me levanté enfadado cuando ninguno de mis conocidos que pasaba por allí quiso saludarme. Profundamente herido, abandoné el lugar en busca de alojamiento. Justo cuando doblé la esquina de una calle, me encontré con Johanna. «La hueste del sol», exclamó en voz alta, y se precipitó para abrazarme. «Has regresado, mi querida hueste del sol. Gracias, Dios». Su aspecto mostraba miseria y hambre, y su estado de abandono era evidente. Rápidamente deduje lo que había sucedido. Algunos de los soldados del príncipe que me habían seguido me hicieron pensar que había una guarnición en la ciudad. «¡Mujerzuela de soldado!», le grité, y riendo me di la vuelta. Me reconfortó saber que aún había una criatura por debajo de mí en la jerarquía de seres vivos. Nunca la había amado. Mi madre había fallecido, mis acreedores habían destruido mi pequeña casa, había perdido todo y a todos. El mundo entero me evitaba como si fuera venenoso, pero finalmente había dejado atrás la vergüenza. Antes me había retirado de la vista de los demás porque no podía soportar el desprecio. Ahora se mezclaba con ellos y disfrutaba asustándolos. Estaba en paz porque ya no tenía nada que perder ni nada que proteger. Ya no necesitaba mantener ninguna virtud, pues nadie creía que yo pudiera tener alguna. El mundo entero se desplegaba ante mí, y en alguna extraña región podría haber fingido ser un hombre honesto, pero había perdido incluso la voluntad de pretenderlo. La desesperación y la vergüenza me habían llevado a adoptar esta actitud. Era mi último refugio, aprender a vivir sin honor, porque ya no tenía derecho a él. Si mi orgullo y vanidad hubieran sobrevivido a mi degradación, me habría autodestruido. Lo que realmente había decidido hacer era un misterio incluso para mí. Estaba seguro de que deseaba hacer algo malo, deseaba merecer mi destino. Pensaba que las leyes eran benéficas para el mundo, y por lo tanto tomé la decisión de violarlas. Antes había pecado por necesidad, pero ahora era una elección consciente,
y para mi propio placer. Mi primer plan era seguir con mi caza ilegal. La caza se había convertido gradualmente en una pasión para mí y además necesitaba sobrevivir de alguna manera. Pero eso no era todo. Me tentaba la idea de desafiar el edicto del príncipe y herir a mi soberano en la medida de mis fuerzas. Ya no sentía temor alguno, ya que tenía una bala lista para mi descubridor y sabía que no fallaría en mi objetivo. Cazaba todo lo que se cruzaba en mi camino y una pequeña parte la vendía en la frontera, pero la mayoría la dejaba pudrirse. Vivía en la miseria para poder comprar pólvora y balas. Mis actos durante la caza eran bien conocidos, pero ya no me importaba que sospecharan de mí. Mi apariencia alejaba cualquier duda. Mi nombre había sido olvidado. Este estilo de vida duró varios meses. Una mañana, como de costumbre, había estado vagando por el bosque, siguiendo el rastro de un ciervo. Después de cansarme en vano durante 2 horas y pensar que había perdido mi presa, de repente la vi a tiro de escopeta. Estaba a punto de disparar cuando me sobresaltó la vista de un sombrerero en el suelo, a unos pocos pasos de mí. Miré más de cerca y reconocí al cazador Robert, quien desde detrás del grueso tronco de un roble apuntaba con su arma al mismo animal al que yo había intentado disparar. Ante esta visión, una sensación de frío mortal recorrió mi espina dorsal. Ahí estaba el hombre a quien detestaba más que a nadie en el mundo, y estaba al alcance de mi bala. En ese momento sentí como si el destino de todo el mundo dependiera del disparo de mi pistola, y el odio de toda mi vida parecía concentrarse en la punta de mi dedo, que estaba a punto de apretar el gatillo. Una mano invisible de la fatalidad parecía suspenderse sobre mí, y el destino señalaba inmutablemente este sombrío momento. Mi brazo temblaba cuando dejé que mi arma tomara la decisión final. Mis dientes castañeaban como en un ataque de fiebre, y mi respiración se sentía sofocante en mis pulmones. Durante 1 minuto el cañón del arma osciló indeciso entre el hombre y el ciervo. 1 minuto, luego otro y luego otro más. Fue una lucha incierta y obstinada entre la venganza y la conciencia, pero la venganza finalmente prevaleció y el cazador cayó muerto en el suelo. Mi arma cayó como si hubiera sido disparada. «Asesino», balbuceé lentamente. El bosque estaba tan silencioso como un cementerio y pude escuchar claramente mi propio susurro. Cuando me acerqué, el hombre había fallecido. Estuve largo rato en silencio frente al cadáver, cuando una estridente carcajada me liberó. «Ahora, amigo, ¿quieres seguir mi consejo?», dije, acercándome audazmente al hombre asesinado y volteando su rostro hacia mí. Tenía los ojos muy abiertos. Yo permanecí serio y de repente me quedé inmóvil una vez más. Un sentimiento extraordinario se apoderó de mí. Hasta ese momento había pecado debido a mi desgracia, pero ahora había ocurrido algo por lo que aún no había expiado. 1 hora antes, creo, nadie podría haberme convencido de que había algo peor debajo del cielo que yo mismo. Pero ahora comenzaba a sospechar que mi condición de hace 1 hora atrás tal vez era envidiable. No podía evitar pensar en los juicios de Dios, aunque tenía un recuerdo vago de la espada y la cuerda, y de la ejecución de un infanticidio que presencié cuando era estudiante. Había algo particularmente aterrador en la idea de que mi vida, a partir de ese momento, se había convertido en una perdida. No recuerdo mucho más. Mi primer deseo fue que Robert estuviera aún vivo. Intenté recordar todo el mal que el difunto me había hecho durante su vida, pero extrañamente mi memoria parecía haber desaparecido. No podía recordar nada de lo que hace apenas unas 4 horas me había llevado a cometer aquel asesinato. No entendía cómo me habían inducido a hacerlo, porque estaba junto al cadáver cuando el sentido de algunos latigazos y el ruido de los carros que atravesaban el bosque me hicieron reaccionar. El crimen se había cometido apenas 1/4 de milla de la carretera y me había obligado a pensar en mi propia seguridad. A regañadientes me adentré en el bosque por el camino. Se me ocurrió que el difunto tenía un reloj. Necesitaba dinero para llegar a la frontera, pero me faltaba valor para volver al lugar donde yacía el muerto.
Un pensamiento sobre un posible castigo divino comenzó a atormentarme. Sin embargo, reuní toda mi valentía y decidí enfrentar lo peor. Regresé al lugar y encontré lo que buscaba, además de algo más de $1 en un monedero. Justo cuando estaba a punto de guardar ambas cosas, me detuve abruptamente y empecé a reflexionar. No fue un arrebato de vergüenza ni el temor de agravar mi delito con el robo. Creo que fue un acto de desafío lo que me llevó a tirar el reloj y quedarme solo con la mitad del dinero. Quería que me consideraran el enemigo personal del hombre asesinado, pero no alguien que lo había saqueado. Me adentré en el bosque que se extendía unas 4 millas hacia el norte, y allí toqué la frontera del país. Corrí sin aliento hasta el mediodía. La velocidad de mi escape disipó temporalmente la angustia de mi conciencia, pero el retorno de esa angustia fue aterrador a medida que mis fuerzas disminuían cada vez más. 1000 pensamientos horribles se agolparon en mi mente y me atravesaron como afiladas cuchillas. Me encontraba en la terrible encrucijada de elegir entre la vida llena de un creciente terror a la muerte y un final violento. No tenía el coraje de abandonar el mundo suicidándome, pero al mismo tiempo me aterrorizaba la perspectiva de permanecer en él. Me hallaba atrapado entre los tormentos seguros de la vida y los terrores inciertos de la eternidad, incapaz de vivir o morir. Y así pasé la 6ª hora de mi huida, una hora llena de horrores que ningún hombre vivo podría describir. Lentamente absorto en mis pensamientos y con el sombrero inconscientemente inclinado sobre mi rostro, como si quisiera esconder la mirada de la naturaleza, seguí un estrecho sendero que me llevaba cada vez más adentro del espeso bosque, cuando de repente una voz áspera e imperiosa me llamó. ¡Detente! La voz estaba bastante cerca, ya que mi distracción y el sombrero bajado me habían impedido notar la presencia de alguien. Levanté la vista y vi a un hombre salvaje, armado con un gran garrote, que se acercaba. Su figura parecía casi gigantesca, al menos eso pareció debido a la sorpresa inicial, y su piel tenía un tono negro mulato amarillento, que contrastaba fuertemente con sus ojos entrecerrados y blancos. En lugar de una faja, llevaba una gruesa cuerda enrollada 2 veces alrededor de un abrigo de lana verde, en la que colgaban un ancho cuchillo y una pistola. La voz ordenó de nuevo que me detuviera, y un poderoso brazo me agarró. El sonido de una voz humana me había asustado, pero la apariencia de un forajido me dio coraje. En mi situación actual, tenía motivos para temer a cualquier hombre honrado, pero no tenía razones para temer a un ladrón. «¿Quién eres tú?», preguntó la figura. «Soy como tú», respondí. «Si realmente te parezco». «¿No es esta la salida? ¿Qué estás haciendo aquí?». «¿A ti qué te importa?», respondí con insolencia. El hombre me miró de arriba abajo 2 veces, como si estuviera comparando mi aspecto con el suyo y mi respuesta con mi apariencia. «Hablas como un vagabundo», dijo finalmente. «Tal vez lo sea», respondí. «Ayer lo era». El hombre soltó una carcajada. «Uno podría pensar que no has mejorado mucho desde entonces». «Quizá para algo peor», añadí. «Amigo, ¿por qué tanta prisa?», dijo el hombre. «¿Qué tienes que perder?». Reflexioné por un momento. No sé cómo llegaron esas palabras a mis labios. «La vida es corta», dije lentamente, «y el infierno es eterno». Me miró fijamente y al final dijo: «Que me condenen si no has estado cerca de una horca». «Muy posible. Así que adiós por ahora, camarada». «Espera, camarada», exclamó mientras sacaba una petaca de lata de su bolsa de casa. Daba un buen trago y me lo pasaba. La huida y la angustia habían agotado mis energías y no había probado bocado en todo el día. Temía que mi fuerza se agotara en medio de ese bosque, donde no se podía encontrar alimento en millas a la redonda. Pueden imaginar cuánto aprecié ese trago. Con la bebida revivió nueva energía en mis huesos, nuevo coraje en mi corazón,
y sentía esperanza y amor por la vida. Empecé a pensar que quizá no era tan desdichado después de todo. Al menos había encontrado un compañero que parecía ser como yo. En mi estado decaído, habría bebido con cualquier persona que compartiera mi situación. El hombre se tendió en la hierba y yo hice lo mismo. Tu licor me ha hecho bien, dije. Debemos conocernos. Él encendió su pipa y luego me miró fijamente. ¿Cuánto tiempo llevas en este negocio?, pregunté. Me miró fijamente de nuevo. ¿A qué te refieres? ¿Este cuchillo ha conocido la sangre a menudo?, pregunté sacando el cuchillo de su faja. ¿Quién eres tú?, preguntó, ahora con un tono de temor, y dejó la pipa. Soy un asesino como tú, pero solo estoy empezando, respondí. El hombre me miró fijamente y luego retomó su pipa. ¿Vives por aquí?, preguntó finalmente. A unas 3 millas de aquí. Soy el anfitrión del Sol. Tal vez hayas oído hablar de mí. El hombre se levantó repentinamente. «¡El lobo cazador furtivo!», exclamó apresuradamente. «Exacto». «Bienvenido, camarada, bienvenido», exclamó estrechando violentamente mi mano. «¡Qué valiente! Finalmente te tengo, mi hueste del Sol. He estado pensando en cómo encontrarte día y noche. Te conozco bien, sé todo sobre ti. He estado contando contigo durante mucho tiempo». ¿Contando conmigo? ¿Para qué? Todo el país alrededor tuyo está lleno de historias sobre ti. Tienes enemigos, un alguacil abusivo que te ha oprimido, lobo. Te han perseguido durante años, te han despojado de tu casa y tu negocio, y te han convertido en un mendigo. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Cuando un hombre vale menos que una liebre. ¿No somos mejores que los animales del campo? ¿Y un hombre como tú debe soportar esto? Podría cambiarlo. Eso lo veremos. Pero cuéntame de dónde vienes y qué te propones. Empecé a contarle mi historia, pero el hombre, sin esperar a que terminara, se levantó con impaciencia y me arrastró con él. «Vamos, hermano, oeste del Sol», dijo. «Ahora estás listo, ahora te tengo, justo cuando te necesitaba. Contigo obtendré la venganza. Sígueme». «¿A dónde me llevarás?». «No te detengas a preguntar, solo sígueme», respondió mientras me arrastraba. Avanzamos unos 400 metros. El bosque se volvía cada vez más escarpado, sin senderos y salvaje. Ninguno de nosotros hablaba hasta que finalmente el silbido de mi líder me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y nos encontrábamos en el borde de una roca que se inclinaba hacia una profunda hendidura. Un segundo silbido vino desde el fondo del abismo y una escalera se elevó lentamente hasta las profundidades. Mi guía descendió primero y me dijo que esperara hasta que volviera. «Primero debo atar a mi perro», dijo. «Aquí eres un desconocido y la bestia podría atacarte». Así que me quedé solo frente al abismo y estaba consciente de mi soledad. La imprudencia de mi líder no pasó desapercibida. Solo se necesitaba un acto de coraje para subir la escalera y liberarme, asegurando así mi huida. Lo entendí claramente. Miré hacia el abismo que me esperaba, pareciendo una entrada al infierno sin posibilidad de redención. Comencé a temblar ante la idea de lo que estaba a punto de hacer. Solo una huida rápida podía salvarme. Decidí hacerlo. Ya había extendido la mano hacia la escalera cuando un trueno retumbó en mis oídos. Un ruido que parecía la risa burlona del infierno, como si dijera: «¿Qué puede arriesgar un asesino?». Mi brazo cayó hacia atrás como si estuviera paralizado. Había calculado mal. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. El asesinato que había cometido se alzaba detrás de mí como un muro infranqueable, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Al mismo tiempo, mi guía regresó y me dijo que podía descender. Yo no tenía otra opción. Bajé. Avanzamos algunos pasos más bajo la pared rocosa, hasta que el terreno se ensanchó y pude ver algunas chozas. En medio de ellas había un círculo de hierba donde yacían alrededor de 18 o 20 personas junto a un fuego de carbón. «Aquí, camaradas», dijo mi guía, colocándome en el centro del círculo. «Nuestro huésped del Sol.
denle la bienvenida». «¡La hueste del sol!», gritaron todos a la vez, y hombres y mujeres se levantaron y se agolparon a mi alrededor. Debo admitirlo, la alegría era genuina y sincera. La camaradería e incluso el respeto que reflejaban en todos los rostros. Algunos me estrecharon la mano, otros me dieron palmadas en el hombro, como si acabara de llegar a la reunión de un viejo amigo muy querido. Mi llegada había interrumpido la comida que acababan de empezar, pero ahora continuaron y me invitaron a unirme a ellos en la celebración. La comida consistía en una variedad de caza y la botella de vino circulaba sin cesar. El buen ánimo y la camaradería parecían llenar a toda la banda, y todos competían para mostrar quién podía expresar una alegría más desbordante por mi llegada. Me habían colocado entre dos mujeres, lo que era considerado el lugar de honor en la mesa. Esperaba encontrar a las mujeres más degradadas en ese grupo, pero me sorprendió gratamente al descubrir que entre esa infame compañía se encontraban las formas femeninas más hermosas que jamás había visto. Margarita, la mayor y más hermosa de las dos, afirmaba ser una señorita y aparentemente tenía alrededor de 25 años. Sus palabras eran audaces y sus gestos aún más provocativos. María, la más joven de las dos, estaba casada, pero había huido de un esposo abusivo. Aunque menos llamativa que su ardiente compañera, María era más elegante y tenía una apariencia más delicada. Ambas mujeres hacían un esfuerzo deliberado por despertar mi pasión. Margarita, con su belleza y audacia, intentaba superar mi timidez con insinuaciones provocativas, pero en realidad me resultaba repulsiva. En cambio, la tímida María se había ganado mi corazón para siempre. El hombre que me había traído comenzó a hablar. «Mira, hermano hueste del sol», dijo. «Mira cómo vivimos juntos y cada día es como este. ¿No es así, camaradas?». La banda respondió con entusiasmo. «Todos los días». «Entonces, si estás dispuesto a encontrar placer en un estilo de vida, haz un trato y sé nuestro líder. Yo he ocupado este puesto hasta ahora, pero te lo cederé a ti. ¿Están de acuerdo, camaradas?». Un alegre sí resonó en todas las gargantas. Mi cabeza estaba ardiendo, mi mente estaba mareada y mi sangre hervía de vino y pasión. El mundo me había rechazado como si estuviera infectado con una plaga, pero aquí encontré una acogida fraternal, respeto y consuelo. Cualquiera que fuera la decisión que tomara, la muerte me esperaba, pero aquí al menos podría vender mi vida a un alto precio. La sensualidad era una de mis inclinaciones más fuertes. Hasta ese momento, el otro sexo solo me había mostrado desprecio, pero aquí me encontraría favor y placer ilimitado. Mi decisión no requirió mucho esfuerzo. «Me quedo con ustedes, camaradas», grité con fuerza y determinación mientras me colocaba en medio de la banda. «Me quedo con ustedes», repetí, «si me entregan a mi hermosa vecina». Todos estuvieron de acuerdo con mi solicitud. Así me convertí en el dueño de una ramera y el líder de una banda de ladrones. La siguiente parte de la historia se salta por completo, ya que no contiene ninguna enseñanza útil para el lector. Un hombre desdichado que había caído tan bajo inevitablemente se permitía cualquier cosa que despertara la indignación de la humanidad. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su vida de crimen y degradación, el protagonista no cometió otro asesinato, como él mismo confesó durante su interrogatorio. La fama de este hombre se extendió rápidamente por toda la provincia. Las carreteras se volvieron inseguras, los ciudadanos temían los robos nocturnos y el nombre de la Hueste del Sol se convirtió en una amenaza para la gente del campo. La justicia comenzó a buscarlo y se ofreció una recompensa por su cabeza. Sin embargo, tuvo la suerte de eludir todos los intentos de captura y fue lo suficientemente astuto como para aprovechar la superstición del campesinado, que creía que tenía pactos con el diablo y poderes de brujería. Esto lo mantuvo a salvo, ya que la gente tenía miedo de enfrentarlo debido a sus supuestos poderes sobrenaturales. Después de un año de llevar a cabo sus actividades criminales, la situación se volvió insoportable para el protagonista. La banda de ladrones que lideraba no cumplía sus expectativas. La vida de excesos y placeres que había imaginado se desvaneció en medio del hambre y la miseria.
Tuvo que arriesgar su vida con frecuencia para conseguir comida suficiente para sobrevivir. La camaradería fraternal que había esperado se convirtió en envidia, sospecha y celos entre los miembros de la banda. Además, la recompensa ofrecida por su captura lo puso en grave peligro, ya que algunos de sus compañeros comenzaron a considerar la posibilidad de entregarlo para obtener el perdón de la justicia. La conciencia del protagonista despertó, y la angustia y el remordimiento lo atormentaron. Se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y comenzó a odiarse a sí mismo. La naturaleza de la humanidad ya no eran sus enemigos, sino que se volvió su propio enemigo. El vicio había completado su instrucción y su buen sentido comenzó a prevalecer. Empezó a anhelar la oportunidad de vivir una vida honesta, ya que sentía que era capaz de hacerlo. Incluso en el momento más bajo de su degradación, estaba más cerca de la bondad que cuando cometió su primer delito. En ese mismo periodo estalló la Guerra de los 7 años y el reclutamiento continuaba con fuerza. Esta situación llenó de esperanza al desafortunado, quien escribió una carta a su soberano, de la cual presento un fragmento. Si su favor tan elevado no siente rechazo en acercarse a alguien como yo, si los delincuentes de mi clase no están fuera del alcance de su compasión, le ruego humildemente que me conceda una audiencia. Alteza Serenísima, soy un asesino y un ladrón, y la ley me condena a muerte. Los tribunales me persiguen y ofrezco mi voluntad. Pero al mismo tiempo presento ante su trono una solicitud especial. Detesto mi vida, y no le temo a la muerte, pero me aterra morir sin haber vivido plenamente. Estaría dispuesto a vivir para enmendar una parte de mi pasado, para hacer alguna reparación al Estado al que he ofendido. Mi ejecución será un ejemplo para el mundo, pero no una compensación para mis acciones. Aborrezco la inmortalidad y anhelo sinceramente la rectitud y la virtud. He demostrado tener habilidad para servir a mi país de manera formidable. Confío en que aún pueda ser útil. Sé que solicito algo sin precedentes. Mi vida está en peligro y no me corresponde negociar con la justicia. Sin embargo, no comparezco ante ti sin cadenas ni grilletes. Aún soy libre, y el miedo juega un papel insignificante en mi solicitud. Lo que busco es clemencia. Si tuviera derecho a la justicia, ya no osaría reclamarla. Pero hay una cosa que debo recordar a mi juez. La serie de mis crímenes comenzó con la sentencia que me privó del honor de por vida. Si esa ocasión hubiera sido menos injusta conmigo, quizás no necesitaría ahora la misericordia. Por favor, muestra clemencia, mi príncipe, en lugar de justicia. Si está en tu poder real influir en la ley a mi favor, otórgame la vida. De ahora en adelante la dedicaré a tu servicio. Si puedes hacerlo, permíteme conocer tu voluntad generosa a través de los medios públicos, y me presentaré en la capital bajo tu palabra real. Si has decidido algo distinto, entonces permíteme que la justicia siga su curso. Yo cumpliré con mi deber. Esta solicitud quedó sin respuesta, al igual que una segunda y una tercera, en las cuales el solicitante pedía una posición como soldado al servicio del príncipe. Sus esperanzas del perdón se apagaron por completo, por lo que decidió abandonar el país y morir como un valiente soldado al servicio del rey de Prusia. Logró escapar de su tierra y emprendió un viaje. El camino lo llevó a través de una pequeña ciudad de provincias, donde deseaba pasar la noche. Poco antes se habían emitido en todo el país decretos muy estrictos que requerían un control riguroso de los viajeros, debido a que el soberano, un príncipe del imperio, estaba involucrado en la guerra. El cobrador de peaje de esta pequeña ciudad había recibido recientemente una orden y estaba sentado en un banco frente a la barrera de peaje cuando apareció la hueste del sol. La apariencia de este hombre tenía algo de cómico y al mismo tiempo de salvaje y aterrador. El delgado caballo que montaba y la extraña elección de su atuendo, en el que parecía haberse preocupado menos por su estilo que por la cronología de sus robos, contrastaban de manera singular con un rostro en el que se reflejaban numerosas pasiones descontroladas, como cadáveres destrozados en un campo de batalla. El recaudador quedó impresionado al ver ese extraño vagabundo. Había trabajado en el peaje durante muchos años y se había convertido en un experto en reconocer a todos los vagabundos de los alrededores. En esta ocasión su aguda mirada no lo defraudó. Inmediatamente cerró la puerta de la ciudad
y le pidió al jinete su pasaporte mientras sujetaba las riendas del caballo. Wolf estaba preparado para este tipo de situaciones, y de hecho tenía un pasaporte que había tomado poco antes mientras robaba a un comerciante. Sin embargo, este único documento no fue suficiente para contrarrestar la experiencia de 40 años del recaudador de peaje y hacer que cambiara de opinión. Confiaba más en sus propios ojos que en el papel, por lo que Wolf se vio obligado a seguirlo hasta la oficina del alguacil. El jefe de la oficina examinó el pasaporte y lo declaró válido. Era un ávido seguidor de las noticias y disfrutaba charlando sobre los eventos actuales mientras bebía vino. El pasaporte le indicaba que el portador había venido directamente de los países extranjeros, donde se estaba desarrollando la guerra. Esperaba obtener información exclusiva del desconocido, así que envió a un secretario con el pasaporte para invitarlo a compartir una botella de vino. Mientras tanto, la hueste del sol permanecía frente a la oficina, y el peculiar espectáculo había atraído a la multitud de la ciudad. La gente se susurraba entre sí, señalaba al caballo y al jinete, hasta que finalmente la insolencia de la muchedumbre creció y se convirtió en un fuerte alboroto. Desafortunadamente, el caballo al que todos apuntaban era robado, y Wolf temía que hubiera sido reconocido a través de las pancartas. La inesperada hospitalidad del jefe de la oficina confirmó sus sospechas. Ahora estaba seguro de que había sido descubierto la falsedad de su pasaporte y que la invitación era una trampa para atraparlo sin resistencia. Su conciencia culpable lo atormentaba, así que espoleó a su caballo y se marchó sin dar una respuesta. Esta súbita huida provocó un alboroto. ¡Un ladrón!, gritaron todos, y se lanzaron tras él. Para el jinete era cuestión de vida o muerte. Había logrado tomar la delantera mientras sus perseguidores jadeaban sin aliento, y él parecía a punto de escapar. Sin embargo, una mano invisible lo detuvo. El reloj de su destino había llegado a su fin. La inexorable némesis detenía a su deudor. La calle por la que confiaba no tenía salida, y se vio obligado a enfrentar a sus perseguidores. Mientras tanto, el ruido de este suceso había agitado toda la ciudad. La multitud se agolpaba. Todas las calles estaban llenas de gente y una horda de enemigos se acercaba a él. Sacó una pistola. La multitud retrocedió y trató de abrirse paso a la fuerza entre la multitud. Un disparo de esto, dijo, para el loco que intente detenerme. Un silencio general se apoderó del lugar por miedo hasta que, finalmente, un valiente herrero se lanzó desde atrás, sujetó el dedo con el que el hombre estaba a punto de disparar y se lo dislocó. La pistola cayó. El sujeto quedó desarmado. Lo derribaron de su caballo y lo arrastraron con orgullo hasta la oficina. «¿Quién eres?», preguntó el juez en un tono un tanto brusco. El hombre que no tiene intención de responder ninguna pregunta hasta que se formule más cortesía. «¿Quién eres?». «Aquello que represente ser. He viajado por toda Alemania y nunca encontré tal insolencia en ningún lugar excepto aquí. Tu rápida huida te hace muy sospechoso. ¿Por qué huiste?». «Porque estaba harto de ser objeto de burla para tu multitud. Amenazaste con disparar. Mi pistola no tenía balas. El arma fue examinada y en efecto no tenía proyectiles en su interior. ¿Por qué llevabas un arma en secreto?». «Porque traigo artículos de valor conmigo, y me han advertido sobre cierto hueste del sol, que se merodea por esta región». Tus respuestas argumentan a favor de tu audacia, pero no favorecen mucho tu causa. Te daré hasta mañana para que reveles la verdad. Me atendré a lo que ya he dicho. Serás llevado a la torre. ¿A la torre? Espero, señor superior, que todavía exista justicia en este país. Exigiré una compensación. Te la daré tan pronto como seas absuelto. A la mañana siguiente, el superior reflexionó que, después de todo, el desconocido podría ser inocente. Un enfoque dictatorial no lograría nada con su obstinación, y tal vez sería mejor tratarlo con respeto y moderación. Reunió un jurado local y citó al prisionero. «Perdóname por mi comportamiento anterior, señor. Con gusto si me tratas de esa manera. Nuestras leyes son rigurosas y tu caso ha causado sensación. No puedo liberarte sin falta a mi deber».
La evidencia está en tu contra, y desearía que dijeras algo que pudiera desmentirla. ¿Qué puedo decir si no sé nada? Entonces debo presentar el caso ante el gobierno, y mientras tanto estarás bajo estricta custodia. Y después, entonces correrás el riesgo de ser azotado en la frontera como un vagabundo, o si hay clemencia, de ser reclutado como soldado. Permaneció en silencio durante unos minutos y pareció estar en una intensa lucha interior. Luego se volteó repentinamente hacia el juez. ¿Puedo hablar contigo a solas por unos 15 minutos? El jurado intercambió unas miradas dudosas, pero se retiró ante una señal de su líder. Bien, ¿qué es lo que quieres? Tu conducta de hoy, Herr Superior, nunca me había llevado a confesar, porque desafié la fuerza. La moderación con la que me has tratado hoy me ha inspirado confianza y respeto hacia ti. Creo que eres un hombre honorable. ¿Qué tienes que decirme? Veo que eres un hombre honorable. He deseado durante mucho tiempo encontrar a alguien como tú. Dame por favor tu mano derecha. ¿Con qué propósito? Tu cabeza es sabia y respetuosa. Has vivido mucho tiempo en este mundo. Has experimentado muchas penas, ¿verdad? Y te has vuelto más comprensivo. Señora, ¿dónde quiere llegar con esto? Estás a punto de enfrentar la eternidad. Pronto, muy pronto, necesitarás la misericordia de Dios. No se la niegues a un hombre. ¿No tienes alguna sospecha? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Qué quieres decir? Estás asustándome. Si aún no lo has sospechado, escribe a tu príncipe cómo me encontraste, y que yo mismo, por elección propia, me he traicionado. Que Dios sea misericordioso con el que lo está haciendo conmigo ahora. Ruega por mí, anciano, y luego deja caer una lágrima en tu informe. Soy la hueste del sol.